Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Génesis 11 y estaremos leyendo del 1 en adelante. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Diga, una lengua y una misma palabra. Diga conmigo, había una sola voz. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se le dijeron el uno al otro: vamos y hagamos ladrillos, cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Diga conmigo, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Diga conmigo, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Diga, el pueblo es uno. Y todo esto tiene un solo lenguaje. Digo, una sola lengua. Y han comenzado la obra y nada le hará desistir. Diga, nada lo hará desistir. Ahora, de lo que ha pasado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y he titulado esta reflexión: ¿tienes la aprobación de Dios? Estos hombres estaban edificando una torre llamada la Torre de Babel, pero no tenían la aprobación de Dios. Y es muy importante que nosotros vayamos a Génesis 1:26, lo que dice la Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y yo quiero que usted vea un punto importante que dice la Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice: conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre el pez del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El punto está en que dice que Dios nos hizo a imagen y conforme a su semejanza. Hablábamos el mismo lenguaje de nuestro Padre. Nos comunicábamos, diga conmigo, con nuestro Padre. Éramos semejantes a Él. Entonces el hombre, ¿dónde perdió la lengua? No fue, amados hermanos, en el huerto. Miramos que Dios había permitido aún en este momento que el hombre siguiera hablando el mismo lenguaje. La rebeldía o la rebelión del hombre hizo que Dios les esparciera. Hizo de que Dios cambiara su lengua. Y es importante enfocarse en esto, porque en todo matrimonio y familia tiene que haber una sola voz. Cuando Dios habla y dice que Él creó el sacerdocio y que puso sacerdocio dentro de la casa, es para que la mujer es la edificadora de la casa. Es la mujer la que está trabajando por su matrimonio. Es la mujer la que sostiene el hogar. Y me encontré con una realidad, y es que llegué a un lugar donde no hablan español, y yo le decía al Señor algo que yo quería, pero Él me quedaba viendo. Entonces yo le gritaba y le hacía mueca. Pero una de mis hijas se me acercó y dice: Él no entiende su lengua.
Y debido a eso yo digo, hay una enseñanza que Dios me quiere dar. Podemos estar casados, hablar el mismo idioma, pero no entender los propósitos y los planes por el cual fuimos creados. Usted entiende lo que quiere, pero usted no entiende la voluntad de Dios. Estos hombres no entendían la voluntad de Dios. No es que Dios haya sido malo con el ser humano o con nosotros como generación. De ninguna manera. Es que nosotros hemos perdido el lenguaje de Dios. No hablamos la misma lengua de Dios. La voluntad de Dios se ha separado porque hemos buscado nuestra voluntad. Todo hombre y toda mujer que habla el mismo lenguaje de Dios se encontrará hablando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y todo hombre que no habla el lenguaje de Dios estará haciendo su propia voluntad. Eso se llama soberbia y orgullo, cuando buscamos lo nuestro y no la voluntad de Dios. Cuando buscamos lo nuestro, Dios se preocupa, no porque le vaya a ir mal a Dios, sino porque nos va a ir mal a nosotros. Por eso es importante preguntarle al Señor: Señor, ¿estás en mis planes? Señor, ¿tengo tu aprobación? ¿Estás aprobando lo que yo anhelo, deseo? Lo que yo quiero alcanzar, ¿lo estás aprobando? Si Dios lo está aprobando, créeme que tus planes te irán mejor que lo que tú has planificado. Porque la voluntad de Dios te llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es difícil comprender cosas que ocurren. Es difícil comprender lo que pasó con Job. Job era conforme al corazón de Dios. Era un hombre obediente, obediente según sus ojos, su forma de ver. Pero necesitaba Dios sacar algo dentro de él. Por eso Job, amado, termina bendiciendo número uno a sus amigos. Y eso lo libera de esa maldición que había entrado, porque se había herido. Y muchas veces estamos heridos con situaciones y necesitamos de que Dios meta su mano. Y es ahí donde Dios envía ciertas cosas para que cambiemos, para que desistamos, para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, porque no es la voluntad de Dios. Te puedes preguntar ahora: ¿por qué mi plan no ha funcionado? Porque si hubiese funcionado, fueres el más miserable del mundo. Y no ha funcionado porque el amor de Dios es tan grande que te ha alcanzado. Porque al hijo que Dios ama, disciplina y lo toma por hijo. Hay cosas que Dios quiere sacar de nosotros. Hay cosas que Dios quiere quitar de nosotros. Habían cosas que Dios quería quitar de Job. Y por eso Job termina diciendo: de oída te había oído, mas mis ojos te ven. Si hay una pregunta importante que tenemos que contestarnos: ¿son mis planes agradables a Dios? ¿Contaré con la aprobación de Dios para los planes y proyectos que quiero realizar en mi vida? Yo le digo algo: a cualquiera le puede ir bien al principio, pero el gran sabio Salomón dijo a través de Proverbios: no mires el inicio, sino el final. En el inicio te puede ir bien, tus proyectos pueden estar relucientes y todo al 100, pero no es el inicio, es tu final. Cuando tus ojos oscurezcan, cuando la celosía de tus ojos comiencen a cerrarse, cuando ya no hayan fuerzas, cuando los umbrales se estén encorvando porque la vejez ha llegado, te darás cuenta que entonces estaba en el plan Dios. Estaba hablando el lenguaje con Dios. Dios estaba oyendo y viendo lo que yo hacía. No importa cuánto hagamos o creamos que estamos haciendo para Dios,
Lo que a mí siempre me detiene de que la soberbia corone mi alma es preguntarme lo siguiente: ¿llegaré siquiera a siervo inútil? Porque la escritura dice: siervo inútil sois si hacéis lo que yo mando. Y muchas veces nos comportamos tan soberbios como estos hombres que estaban haciendo la torre, que no metemos en los planes a Dios, sino que comenzamos a construir y hacer, y brillantemente, porque Dios nos ha dado la capacidad que Él tiene, Dios nos ha dado la inteligencia que Él tiene. Pero los problemas de nosotros es lo que el enemigo implantó en nosotros, y es la soberbia. El enemigo fue tan soberbio que si nosotros vemos a través de la palabra de Dios y la leemos, nosotros seguimos haciendo lo que el enemigo implantó dentro de nosotros. El enemigo dijo: seré mejor que Dios. El enemigo le dijo a Eva: serás mejor que Dios. Y aquí miramos en la construcción que ellos están diciendo: y llegaremos hasta donde está Dios. El afán de la vida no es más que alcanzar riqueza, que obtener proyectos. Y no nos preguntamos que por qué nos afanamos tanto, que por qué queremos tanto. No es porque Dios no lo tenga, lo tiene. Catoba se calaya manso, y te puede dar aún más de lo que le pides. Pero el problema es que el afán de la vida no es más que la soberbia, no es más que el orgullo. El afán de la vida quita la mirada de Dios y vuelve la mirada a las riquezas de este mundo. Trabajamos, nos afanamos y terminamos perdiendo ¿qué? Nuestra alma, porque el que quiera hallar su vida la termina perdiendo, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a encontrar. Encontramos descanso, encontramos paz en quién, en Dios. Encontramos descanso y encontramos paz en quién, en refugiarnos en su presencia. Deleítate en Jehová a sí mismo y Él concederá las peticiones de tu corazón. No hay cosas que Dios no te pueda dar, no hay cosas que Dios no te pueda responder. Quizás al momento pareciera que todo se cerró, pero Dios ha comenzado a abrir una nueva ventana, una nueva puerta a favor tuyo. La torre que estos hombres estaban construyendo tenía algo grandioso. No en sí la torre, sino que estaban de acuerdo todos. Que dice la Biblia en el 4 de Génesis 11: hagamos un ¿qué? Un nombre. ¿Y qué dice el gran sabio Salomón? ¿Acaso no ves las hormigas que no tienen capitán, pero todos se esfuerzan y trabajan fuerte? Diga conmigo: un solo nombre. ¿Podrán, dice la escritura, andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso, antes de entrar a una relación, cual sea, de noviazgo, de amistad o de sociedad, tienen que hablar el mismo lenguaje. Sí es sí, no es no. Esa flexibilidad será la que habla una sola voz. Y luego dice: hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos estaban como de acuerdo, hablaban una sola lengua y comenzaron a edificar y comenzaron a ejecutar el proyecto que tenían. Hacer los ladrillos, y comenzaron a crecer. Y Dios no estaba ahí, porque dice que Dios llegó y los visitó, y luego volvió y dijo: bueno, yo creo que cambiaré el lenguaje. Nosotros encontramos algo interesante en Lucas 14, del 28 al 33, y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Ponga atención, no hablemos solamente de número, hablemos de estar de acuerdo. Es ponerse de acuerdo. No sea que después que hayas puesto el cimiento no pueda acabarla.
Y así pasa con el hombre cuando piensa solamente en su bolsillo y no tiene a Dios. No son tus proyectos. Tus proyectos pueden ser muy ambiciosos y muy buenos. Es que Dios esté contigo. Y si Dios va contigo, mirarás cómo las puertas se abren, mirarás cómo las montañas se caen, mirarás cómo los desiertos, gloria a Dios, se vuelven productivos. Iniciamos un año 2025, pero ¿cómo lo estamos terminando? Iniciamos con grandes proyectos, visiones, y es más, lo anunciamos, lo subimos a nuestras redes, todo el mundo lo vio y decimos vamos para adelante, viene la mayor victoria, y de repente comenzamos a decaer, comenzamos a ver todo diferente. Y estoy hablando de todos los aspectos. Si iniciaste tu vida espiritual, gloria al Señor, en enero, y le dijiste a Dios, voy hasta el final del 2025 y entraría en 2026, no puedes continuar como iniciaste. Tienes que estar más lleno de fe, tienes que estar más lleno de visión, tienes que estar más lleno de esa presencia de Dios para terminar este año e iniciar un nuevo año. ¿Cuál ha sido tu debilidad? Yo la desconozco, porque no quiero señalar a nadie. Todos tenemos un talón de Aquiles en el cual está nuestra debilidad, y nadie puede señalar a nadie. Aquí no estamos porque somos perfectos. Aquí no estamos porque somos más santos que Dios. Es porque Él es santo. Aquí estamos porque somos necesitados de Él. Aquí estamos porque queremos la aprobación de Dios, no la aprobación del hombre. Y si tienes la aprobación de Dios, lo tienes todo. El que tiene la aprobación de Dios, yo vine a hablarle a alguien, tiene la aprobación, gloria a Dios, es todo, la tienes de Dios. Hay un dicho popular que dice por ahí: lo que comienza mal, termina mal. Pero yo puedo decir que puede comenzar bien y puede terminar mal, porque eso lo dice el sabio Salomón. Y él dice: no mires el inicio. No me alegro porque todas las cosas estén saliendo bien. Me voy a alegrar cuando todo se haya finalizado. La gloria más grande que se llevó Pablo y el gozo más grande que pudo tener Pablo, ¿cuál fue? Cuando dijo: he acabado la carrera. Me tiene guardada mi Padre una corona, algo grande de parte de Dios. Cuando veo grandes hombres de Dios que en su momento flaquearon y que yo ni siquiera he llegado allí, yo digo, no soy digno ni siquiera de señalarle, porque para llegar ahí me toca mucho trecho. Y por eso la lengua debemos de guardarla. Si tenemos que abrir nuestra boca, que sea para darle la gloria a Dios, que sea para bendecir a Dios, que sea para exaltar a Dios y entender que todos somos débiles. Así que analizando el texto que hemos leído, vemos el inicio de un gran proyecto. Diga, un inicio y un gran proyecto. Estos hombres querían construir una ciudad y pensaron construir una torre que llegara hasta el cielo y hacerse un gran nombre. En realidad era un proyecto muy ambicioso, y estos hombres tenían las actitudes que hoy en día son admirables por muchos, pues eran hombres decididos, con deseos de superación, esforzados, emprendedores, etc. Entonces, ¿por qué Dios no permitió que se llevara a cabo si era tan bueno? ¿Por qué será? Usted no se imagina cuánto pienso yo. Y comienzas a ver esas grandes naciones, esas grandes potencias. Y cuando miras esas cosas tan grandes que han llegado a alcanzar, pero que no pueden alcanzar lo que Dios tiene.
La escritura dice: mis pasos dejo y mis pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué es lo que quiere el mundo hoy en día? Todas las naciones gritan y dicen: queremos paz. Porque la paz no se consigue con la fuerza. La paz no se consigue con estrategia humana. La paz no se consigue estudiando al hombre. Y hoy el hombre ha hecho una torre tan grande como la torre que ellos estaban fabricando, que era un proyecto muy ambicioso, estudiando al hombre. La ciencia no puede cambiar al hombre. La ciencia no le puede dar la paz al hombre. El licor no le puede dar la paz al hombre. La droga no le puede dar la paz al hombre. Un viaje no te puede dar paz ni descanso. La paz solamente la da cuando el hombre rinde su voluntad al que hizo los cielos y la tierra. Tus proyectos no pueden ser sostenidos si tu alma no está entronada y puesto el Rey de Gloria. No es que será fácil, porque la escritura no dice que será fácil, pero sí podemos estar seguros que 7 veces cae el justo y Jehová Dios lo levanta. Y no importa cuántas caídas hayas tenido, tu Padre tiene su mano extendida para levantarte, para restaurarte. Oh, aleluya. Lo más triste de muchos es que nunca cayeron, pero al final de su vida cayeron para nunca levantarse. Y no importa cuánto haya tropezado, no importa cuántas debilidades tenga o tengamos, no importa cuánto hayamos fallado, lo importante es que puedas reconocer tu falla. ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo, que no se llene de soberbia. Allí está, amado, la clave en ser humilde para reconocer nuestras debilidades y reconocer que hay un Dios soberano. Dios nos hace cambiar de direcciones, de pensamientos e incluso de conceptos. Algunos pelean por religión y no cambia nada, porque el que vino a pagar por la paz tuya, por tener una mejor vida, es Jesucristo. El que dejó la tumba vacía se llama Jesucristo. El que da salvación se llama Jesucristo. El que te lava con su sangre se llama Jesucristo. El que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo. El que quiere darte propósito a tu vida se llama Jesucristo. El que quiere cambiar de dirección se llama Jesucristo. Solamente a través de Cristo. Y hay un punto importante como primero: Dios no respalda los proyectos que no vayan de acorde a su voluntad. Él nunca lo va a respaldar. Tú miras gente que estaba completamente en el suelo y se comenzaron a levantar, pero del suelo se levantó también con ellos lo que tenían. Tú tienes que estar seguro que cuando te comiences a levantar del suelo, te levantes tú con Dios. Jesucristo dijo: aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso. ¿Por qué? ¿Por qué me debo de levantar con Cristo? Porque Jesucristo entendió lo que era la caída, pero también lo que era levantarse. Él se dio por usted y por mí. Él murió. Él se humilló hasta el polvo. Él sabe lo que es la humildad. Él sabe lo que es enmudecer, e incluso cuando él tiene sus derechos. Sin embargo, cayó porque sabía que el plan de su padre era mejor que llamar un ángel y acabar con todo. Y eso es lo difícil del hombre, porque el hombre responde, amados hermanos, según lo tratan. Si hay una debilidad en el hombre, usted la va a encontrar cuando una dama lo comienza a tratar bien y es enredado y sus proyectos los lleva hasta la misma miseria. Porque la Biblia dice que el que es enredado por una dama es reducida su alma ¿a qué? A un bocado de pan. Y por eso hay muchos proyectos que inician bien, porque hablas el mismo lenguaje de tu esposa y de tu familia.
Pero ¿quién te sedujo? ¿Quién te enredó? ¿Quién te dañó? Aquella dama inofensiva. No es aquello fuerte que viene a nuestra vida que nos daña. Es aquello que parece inofensivo, pero que al final nos enreda con sus halagos. Por eso de los halagos debemos de huir, pero seguir la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando vives en la verdad, no habrá espíritu inmundo que pueda detenerte, porque es Dios el que va delante de ti. Génesis 9, del 1 al 4. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las lumbreras y las plantas verdes. Las legumbres y las plantas verdes, y os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Después del diluvio, el Señor lo había dicho: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que es bueno? ¿Verdad que lo iniciamos a hacer? Pero después, ¿qué pasa? Rompemos el mecate y decimos: si se ve el balde, que se vaya el mecate también. Qué clase de excusa, ¿verdad? Y Dios nos ha dado, ¿qué nos ha dado? El fruto de su espíritu. ¿Y qué es el fruto? Fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Permanecer en Dios, permanecer en su verdad. Tenemos una mente tan brillante todos, que podemos alcanzar cosas tan grandes, pero si su voluntad no va en ese proyecto, créeme, mi hijo, que vas a fracasar. Y tú vas a decir con Margarita, que es tu esposa, lo vamos a alcanzar. Pero de repente sale Rosa y te dice: papi, qué bonito tu bigote. Y usted dice: ay, Rosa, cómo habla diferente que Margarita. Y Rosa es la piedra que te hace detenerte de los planes que Dios tenía para tu vida, y comienzas a fracasar. Dios te está hablando y te dice: sal de esta temporada y entra en una nueva temporada, pero ordena y organiza tu vida. En Génesis 9:1, ¿qué nos dice la escritura? Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multipliqué y llenad la tierra. Debemos de saber que alguien que puede tener muy buenos proyectos y muy buenas intenciones y muy buenas actitudes, pero nada de eso es superior a la voluntad de Dios. Nada. Así que la obediencia es el requisito indispensable en el éxito y en nuestra vida y en todo aquello que emprendamos. La obediencia es igual a ¿qué? A bendición. Hay gente que dice: no, yo sé que Dios es bueno, que mi papi a mí me quiere. Tú sabes que Dios a ti te quiere, pero yo esa palabra la digo muy poco. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te quiere, te va a disciplinar, te va a detener. Lo que yo vengo a decir, que toda obediencia, lo que hace bajo los planes de Dios, siguiendo lo que dice la escritura, será la bendición que te va a alcanzar y te va a seguir no solamente a ti, sino la generación, a los hijos de tus hijos de tus hijos. Yo no sé cuántos alaban la gloria de Dios. Así que debemos de saber que muchas veces nuestros planes quizás serán respaldados por muchas personas, y quizás tenemos un buen respaldo económico, y quizás tengamos el respaldo de los bancos, el respaldo de empresas, pero sobre todo tenemos que tener el respaldo ¿de quién? De Dios. Eva fue entusiasmado, y ese entusiasmo que ella obtuvo porque el diablo le habló, porque la serpiente le habló, la llenó de tanta alegría, gozo y entusiasmo que fue y envenenó también a Adán. Pero no estaba Dios ahí.
No era ese el lenguaje de Dios. Te sales del lenguaje de Dios, y para salirte, hermano, es un momento, es un segundo, y tú no te das cuenta, y cuando acuerdes estás ciego, no puedes ver, te conviertes en un Bartimeo. Y es ahí donde debes de saber que tus ojos deben de estar abiertos. Que digo Job, de oída te había oído, mas mis ojos hoy te ven. Que dijo Job, lo mismo que dijo Satanás a Eva, que le dijo: el día que tú comas serás como Dios. ¿Y cómo se sentía Job? Se sentía igual que Dios. ¿Y qué dijo Job en su momento? ¿Dónde está Dios para que disputemos? Y Dios le dijo a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando te creé? Dime, ¿dónde estaba la sabiduría? No estaba antes que tú. Alabe si le va a alabar al que hizo los cielos y la tierra. Porque nuestra soberbia, porque todos la tenemos, ¿cuántos lo saben? Nosotros solamente lo que hacemos es practicar la humildad, pero no es que seamos humildes. Y el día que dejes de practicar la humildad, tu mundo se acaba y comienza el fracaso y el descenso más grande de tu vida. Por eso la Escritura dice en el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela que la guardia. Tienes paz, tenemos paz, porque es Dios el que la da aún sobre nuestra nación y naciones. Y esa paz tienes que guardarla. Que tu corazón esté en comunión con Dios, que tu corazón viva para Dios, que tu alma viva para Dios. Entonces encontrarás que cada plan van de las manos con Dios, y que no habrá nada que pueda arruinar los planes de Dios, porque has involucrado a Dios en tu vida. Necesitamos tener comunión con Dios para conocer su voluntad para nuestra vida. Como segundo, Dios conoce cuáles son las verdaderas motivaciones de nuestros proyectos. ¿Qué hay detrás de tus proyectos? Dios los conoce. Tú puedes alcanzar cosas que puedes impresionar la mente humana, pero al final mañana, si eres recordado, ni siquiera te conocieron, solo el nombre sale y la gente puede crear en su mente cualquier cosa. Porque cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Generación viene, generación va, pero el Rey de Gloria permanece. Vale la pena adorar al que hizo los cielos y la tierra. Tus proyectos pueden ser muy grandes, pero mientras vivas se van a oír, porque van a endulzar tu ego. Pero ¿qué hay después que mueras? Los que heredan pueden ser que dañen toda la fortuna, todo lo que has creado. Y si creaste algo grandioso que todo mundo lo admira, al final servirá como un museo, simple y sencillamente. Hay alguien que vino a la tierra y vivió como pobre para darte su bendición. Alguien que vino a la tierra y se hizo enfermedad para darte salud. Alguien que vino a la tierra y te hizo libre porque eras esclavo para que vivas en libertad. A Él merece toda gloria, alabanza y adoración. Jesucristo, el que se levantó y dejó la tumba vacía. Si rentas y Dios te da para la renta, vive bajo un techo. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos de dar gracias si tienes techo, abrigo y comida y bebida. ¿Y qué dice la Biblia? Algo tan sabio. Gloria al Señor. ¿Acaso tú no miras la araña? Dice que vive en palacios y ni siquiera es de ella. Y yo digo, la sangre de Cristo, lo que la sabiduría te suelta. Todo está en el comportamiento. Si te portas bien, siempre habrá un techo. Si te portas bien, siempre habrá un abrigo. Si te portas bien, entonces la justicia de Dios se reflejará en tu generación. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La bendición de Dios estará contigo donde vayas y donde te muevas.